Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Ahora sí, mis hermanos, estamos de vuelta, ya listos. Espero que ustedes en sus casas o donde quiera que usted se encuentre tenga ya lista la palabra del Señor a mano, abierta en el capítulo 11, que es donde vamos a meditar en esta noche. Que tenga usted un cuaderno, un bolígrafo para que tome nota de lo que aquí vamos a decir. Recuerde que somos oidores olvidadizos y para eso le estamos proveyendo en esta noche de la presentación con la cual usted puede ayudarse. Hermanos, en esta noche, mis amigos, vamos a hacer el repaso semanal que siempre hacemos, recordando, hermanos, ya son 10 capítulos lo que hemos estudiado. Imagínense qué rápido hemos avanzado. Ya hoy es el capítulo 11. Vamos a hacer el repaso, hermanos, de lo que hemos visto hasta este momento. Específicamente cada una de las palabras que nos recuerda el tema de cada uno de los capítulos de los cuales hemos estudiado. No sin antes decir que la carta a los Hebreos ha sido una carta de exhortación para todos nosotros. De hecho, fue la causa, el motivo, la razón, el propósito principal por el cual el escritor les envió esta carta a ellos, para exhortarles, animarles a que permanecieran fieles al Señor Jesucristo, para que permanecieran fieles en la fe, porque ellos estaban pretendiendo regresar al judaísmo, de donde habían sido llamados a través del Evangelio. Repasaremos entonces cada una de las palabras que hemos visto en cada uno de estos capítulos. En el capítulo 1, usted recordará que nuestro estudio se centró en la palabra guía, cómo Jesucristo es nuestro guía. En el capítulo 2 vimos que Jesucristo también es el que hace posible la paz entre nosotros y Dios, porque nuestro pecado me separa de Dios. Y para yo volver a estar en paz con el Creador, solamente necesito la persona de Cristo Jesús. Él trae esa paz. En el capítulo 3 consideramos el estudio enfocados en la palabra perseverancia, la importancia que es perseverar nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 dice, o se hablaba de un reposo, de un descanso, y ese descanso que se nos ha prometido es el cielo. Para poder recibir esa herencia, ese descanso, ese cielo eterno, nosotros necesitamos perseverar en la vida cristiana, y el escritor hizo un contraste, una comparación de cómo Israel se le prometió una tierra de descanso, la tierra prometida, pero toda esa generación no entró por incredulidad y por desobediencia. Dios los castigó. Nosotros tenemos una recompensa mayor y debemos perseverar para recibirla. En el capítulo 5, nosotros estuvimos hablando acerca de la importancia de la oración. Al final del capítulo 4, verso 16, dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para recibir socorro, oportuno socorro, en tiempos de angustia y de tribulación. En el capítulo 5 encontramos a Jesús, dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. El mismo Jesús acudió en oración al Padre Celestial en momentos difíciles, y por eso hablamos acerca de la oración. En el capítulo 6, capítulo que dividimos en dos clases, estuvimos hablando acerca de la importancia del crecimiento. Es importante, hermanos, que usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tengamos un crecimiento, que crezcamos, que nuestra vida espiritual dé fruto de que realmente nosotros estamos creciendo, que ya no somos niños, como dice el escritor, que ya vamos adelante hacia la perfección. Ya algunos de ustedes, les dijo él, deberían ser maestros, pero todavía necesitan leche. Y les exhortó, les dijo, ustedes necesitan crecer. Hoy recibimos esta misma exhortación. En la vida cristiana, mis hermanos, necesitamos
crecer. En el capítulo 7 encontramos acerca de la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, como sus seguidores, como sus siervos. Tenemos la seguridad de que todo va a marchar, tal vez no bien, pero va a marchar a paso firme, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. De hecho, en el capítulo 8 hablamos también acerca de Jesús. En el capítulo 8, versículo 1, que es prácticamente la tesis de toda la carta, dice el escritor: ahora bien, el punto de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos tal sumo sacerdote, Cristo Jesús, que ascendió a los cielos y ahora mismo está sentado a la derecha del Padre. Y porque Jesús está sentado a la derecha del Padre, entonces nosotros tenemos comunión con Dios, porque Jesús está ministrando día tras día en nuestro favor, como sumo sacerdote, como un abogado en nuestro favor. En el capítulo 9 nosotros consideramos un tema muy importante. Si usted recuerda, en el capítulo 9 hablamos acerca de una palabra o de la palabra que más se repite. En ningún otro capítulo se habla tanto como en Hebreos 9 de la palabra sangre. Y esa sangre en realidad definimos que es la que nos da perdón, y hablamos precisamente cómo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, que su sacrificio fue una vez y para siempre, y que con ese sacrificio hizo santos o purifica a toda la humanidad. Claro, nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad también para tener contacto con la sangre de Jesús, y eso es un tema que desarrollamos en gran detalle, pero se nos recuerda acerca del perdón que recibimos o que es posible solamente a través de la persona de Jesús. Y finalmente, en el capítulo 10, como usted lo tiene en la presentación, hablamos acerca de esa garantía, la garantía que nosotros tenemos para llegar al cielo. Se nos ha ofrecido perdón y se nos ha dado una promesa. La promesa es el cielo. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la certeza, la garantía que nosotros tenemos de que vamos a recibir el cielo? ¿Cuál es la garantía? Bueno, en el contexto del capítulo 10 dice que Dios, no teniendo uno mayor por quien juró por sí mismo, de que nos bendeciría con esta recompensa, el cielo. Ahora consideramos muchos aspectos importantes en el capítulo 10 que nos llevaron a concluir de que nosotros tenemos algo que hacer, y ese algo es tener fe. De hecho, hermanos, el capítulo 11, que hoy vamos a considerar, su introducción es los últimos versículos del capítulo 10. Espero que este resumen le vaya a usted refrescando la memoria y le ayude a poner en contexto lo que vamos a ver en esta noche. Como usted puede ver en la presentación, el capítulo 11 vamos a estarlo encerrando o encapsulando bajo la palabra confianza. ¿Cómo definiría usted fe? Bueno, Hebreos 11.1 nos va a dar una definición de la fe, pero ¿cómo definimos esa fe? Para algunos es creer, y está bien, pero quiero que entendamos, todos en esta noche, que el concepto de fe bíblico lleva en sí implícito también el concepto de confianza. Vea usted, hermanos, quiero que en esta noche leamos todos juntos Jeremías 17:7. Y antes de leer el verso 7, leamos el versículo 5. Jeremías 17:5, luego el versículo 7. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esa es la condena, la recompensa para el que confía en el hombre. Sin embargo, vea el verso 7, bendito el varón que confía en Jehová
y cuya esperanza es Jehová. Bendito, bienaventurado, bendecido, dichoso, feliz. Todas estas palabras aplican o caen dentro de la categoría de aquellos hombres y mujeres que confían, que tienen fe, que creen en Jehová. Y note una vez más al final del verso, dice, cuya confianza es Jehová. En esta vida nos encontraremos personas luchando por ser felices, porque ponen su esperanza, ponen su fe, su confianza en el hombre. Jeremías nos dice que quien haga esto será maldito y no recibirá el favor de Dios. Sin embargo, todos aquellos que se proponen de corazón poner su confianza, su fe en el Señor nuestro Dios Jehová, seremos bendecidos, seremos bienaventurados, felices, dichosos. Cuando nosotros confiamos, hermanos, otra forma de decirlo, mis amigos, cuando nosotros confiamos, sabemos que todo va a estar bien. Cuando nosotros desconfiamos de Dios, es cuando vienen las ansiedades, es cuando vienen las enfermedades, la tensión, el estrés, porque pensamos, y todos hemos pecado en esta parte, incluido este servidor que hoy les habla. Viene el estrés, la ansiedad de cómo vamos a resolver tal situación, de cómo vamos a salir adelante con esta enfermedad, con estos pagos, con este problema que ha venido a nuestra vida. Porque pensamos, a nosotros como seres humanos nos gusta tener el control, nos gusta resolver las cosas. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros no podemos solucionar todo y que debemos dejar todo al Señor, llevarlo en oración con confianza, sabemos que todo va a estar bien, que en algún momento las cosas se solucionarán. Son solo ciertas personas, hermanos, tristemente, solo ciertas personas son las que viven de esta forma, y son solo ciertas personas las que son 100% felices, contentas, dichosas. Hermanos, en esta noche vamos a seguir nuestro estudio. Aquí tengo yo también mis notas para ayudarme, porque cuando Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto a sacar el pueblo en Éxodo 3:14, una de las excusas que Moisés le puso a Dios fue, está bien, yo voy allá, y cuando llego allá y ellos me pregunten quién me ha enviado, ¿qué les voy a responder yo? Dios le dijo, el Señor le dijo, yo soy el que soy. Cuando te pregunten eso, diles, yo soy el que soy me envió a vosotros. Y el que soy se refería a Yahvé, el nombre impronunciable de Dios, aquel nombre que ellos ni siquiera se atrevían a pronunciar. En otras palabras, lo que quiero decirles con este texto, hermanos, es que esto le dio confianza, esto le transmitió confianza a Moisés. Y todos sabemos la gran obra que hizo. Moisés fue un hombre dudoso al principio de su ministerio. Tenía muchas dudas, muchas excusas, pero cuando Dios le dice, yo soy el que soy, yo soy, va contigo. El nombre impronunciable mío, Yahvé, va contigo. Yo soy el que hablará contigo. Yo soy el que pondrá palabra en tu boca. Eso le transmitió confianza a Moisés. Como es de esperar, hermanos, en esta noche, como es usual, vamos a dividir nuestro estudio en dos secciones principales. Casi que todos los capítulos los hemos dividido así, en dos secciones principales. Es una gran cantidad de versículos, en lo que el capítulo 11 tiene, pero los vamos a dividir en estas dos secciones. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la definición de fe. ¿Qué es la fe? Hoy en día se habla mucho de la fe.
Le hablamos a muchos de la fe, predicamos acerca de la fe, pero ¿qué es la fe? En el capítulo 11, versículo 1, hablaremos de la definición de fe, pero también en segundo lugar vamos a hablar de la demostración de la fe. Y eso va desde el versículo 2 hasta el versículo 40. Como dije, son una gran cantidad de versículos, realmente no vamos a poder considerarlos en detalle, cada uno de los versículos, pero creo que el material que tenemos nos va a fortalecer grandemente en esta noche. La definición de la fe. Muy bien, como ya lo había anticipado, mis hermanos, la introducción del capítulo 11 a los Hebreos la encontramos al final, específicamente los últimos 2 versículos del capítulo 10 que vamos a leer. Hebreos 10, 38 y 39. Y luego capítulo 11, verso 1. Dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Note qué importante es la fe. La fe nos ayuda a permanecer en la vida cristiana y nos ayuda para preservar el alma, es decir, para salvar nuestra alma. Capítulo 11, verso 1. Es pues la fe. Si la fe es tan importante, que la fe me ayuda a preservar el alma, a salvar el alma, a mantenerme firme, es importante que yo les defina, dice el escritor, lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, esta es la definición bíblica. Otra forma de decirlo es una fe obediente. ¿Qué es la fe? Una fe obediente sería sumisamente ceder mi voluntad a la voluntad expresa de alguien más, a la voluntad de otra persona. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe obediente? Cuando yo decido, porque todos tenemos libre albedrío, todos tenemos decisión propia, Dios nos dio el regalo maravilloso de tomar decisiones y de tener voluntad propia. Y a todos nos gusta tomar decisiones. Pero una fe obediente es ceder mi voluntad, lo que yo quiero hacer, cederla expresamente a la voluntad de alguien más, de otro. En este caso, a la voluntad de Dios. Eso es lo que la Biblia más o menos, hermanos, nos transmite acerca de la fe. Fíjese que nosotros, hermanos, no podemos separar la fe de la obediencia. De hecho, para que exista una verdadera fe, usted y yo necesitamos incluir la obediencia. Sabemos que Abraham, y va a ser mencionado en el capítulo 11, Abraham, el padre de la fe, un gran héroe dentro del pueblo de Dios, mencionado en el capítulo 4 de Romanos. Abraham fue un hombre de fe, el padre de la fe. Pero aún Abraham, su fe se transmitió o fue transmitida, fue evidente por las obras que él hizo. Obras que al final entendemos las hizo por la obediencia a Dios. Es decir, Abraham fue obediente a las cosas que Dios le pidió. Entonces nosotros no podemos separar la fe de la obediencia. Son dos elementos que van de la mano. Muchos nos quieren seguir diciendo hoy que la fe es simplemente creer, confiar, aceptar lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho, pero sacan de la ecuación, sacan del contexto la obediencia. Y esto no puede ser. La fe bíblica incluye aceptar lo que Dios dice, incluye confiar
en lo que Dios dice e incluye finalmente obedecer lo que Dios dice. Hermanos, analicemos en nuestros hogares la vida de Abraham y dígame si estos tres elementos no los encontramos en la vida y en el ejemplo de Abraham. Abraham aceptó lo que Dios le dijo. Deja tu tierra, deja tu casa, deja tu familia, tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Abraham lo hizo. Sacrifícame a tu hijo, tu único hijo Isaac. Abraham lo iba a hacer. Abraham aceptó lo que Dios le dijo. Sin saber a dónde iba, Abraham confió en lo que Dios le dijo. Pero no solamente aceptó y confió en lo que Dios le dijo, también fue obediente y estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba. Como ya leímos, Hebreos capítulo 10, versículos 37 al 39 nos han introducido al capítulo 11 de Hebreos. La fe bíblica incluye entonces, según el versículo 1, incluye dos elementos de los cuales quiero que consideremos en esta noche, en esta definición. Recuerde que estamos hablando acerca de la definición de fe. Y entender esta definición nos va a dar un profundo y maravilloso entendimiento del resto de los versículos. Se nos dice en esta definición del versículo 1 que la fe es la certeza. En otras palabras, si lo pongo entre paréntesis, es la substancia. La substancia. La fe es la sustancia de lo que se espera. La convicción, y pongo entre paréntesis para todos en esta noche, la evidencia. ¿Será cierto que Dios no se ha revelado a la humanidad? ¿Será cierto que Dios nos ha dejado sin evidencia? ¿Será cierto que nuestra fe debe ser ciega? Bueno, dice la certeza de lo que se espera, una convicción, una evidencia de lo que no se ve. Así que vamos a hablar un poquito acerca de estos dos elementos, la certeza y la convicción. La certeza, hermanos, es de un término griego, hypostasis, que literalmente traduce o significa estar seguro. Fíjese usted, cambiemos un poquito el versículo poniéndole estas palabras. Es pues la fe, estar seguro de lo que se espera. Estar seguro o permanecer bajo. Cuando usted permanece bajo, usted tiene un peso encima y usted es tanto el peso que usted no se puede mover, que usted permanece, que está sosteniendo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de sostener algo con sus manos, con sus brazos, y es tan pesado que usted no se puede ni mover de tener ese peso ahí. Ese es el concepto de certeza. La certeza es estar seguro, es permanecer bajo. Es algo que me va a hacer permanecer de tal forma de que yo no me pueda mover. Es esa certeza de lo que habla la palabra de Dios. Ahora, la palabra convicción. Hermanos, y antes de pasar a convicción, que bueno, ya lo tenemos aquí en la presentación, quisiera mencionar algunas cositas que no tengo en la presentación, las tengo aquí en mis notas. Esta certeza es el fundamento de lo que se espera. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Nosotros esperamos, hermanos, vida eterna. Tenemos esa promesa, esperamos la eternidad, esperamos la vida eterna. Pero esta certeza es el fundamento de lo que se espera. Para que usted y yo entendamos qué es lo que se espera, ahora nosotros necesitamos incluir entonces la esperanza. Veamos el concepto bíblico de esperanza. Textos que no están en la presentación. Proverbios 10:28, que es un
paralelismo, algo que se dice dos veces para dar un énfasis especial. Vea lo que dice Proverbios capítulo 10, verso 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Fíjese que en el idioma original de los proverbios, la segunda palabra esperanza debería traducir expectativa o expectación. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros tenemos esperanza, la esperanza tiene que ir de la mano con una expectativa, con una expectación. Ahorita voy a poner unos ejemplos, pero en Proverbios 13, versículo 12, también la esperanza dice tiene que ir de la mano con un deseo. No solo una expectativa, sino también un deseo. Déjenme ponerle un par de ejemplos. Puede ser que un ejemplo pudiera ser de la siguiente manera. Todos desearíamos tener $1.000.000. Ese es un deseo. Pero ¿esperamos tenerlos algún día? ¿Tenemos la expectativa, la expectación de realmente tenerlos? Ahora, otro ejemplo sería, todos nosotros esperamos morir. La pregunta es, ¿pero deseamos morir? La esperanza. No sé si me estoy explicando bien en esta noche. Cuando usted dice que usted tiene una esperanza en lo que sea, en cierta forma usted también tiene un deseo. Cuando usted dice que tiene una esperanza en algo, también tiene una expectativa de recibirlo. Ejemplos bíblicos. Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo va a regresar por segunda vez. Tenemos la expectativa de que así sea, el deseo de que así sea. Nosotros esperamos que algún día habrá una resurrección de los muertos, según lo que dice la palabra, que nuestros cuerpos serán resucitados. La pregunta es, ¿tenemos ese deseo? ¿Tenemos esa expectativa? Nosotros esperamos, tenemos la esperanza de la vida eterna en el cielo. Tenemos el deseo de llegar allá. Tenemos la expectativa. Sí, una vez más, hermanos, amigos que hoy nos escuchan, cuando hablamos de esperanza, usted no puede sacar de la ecuación tampoco el deseo. Un deseo y una expectación. Ahora, ¿por qué creemos o esperamos estas cosas? ¿Por qué esperamos que Jesús vuelva? ¿Por qué esperamos que vamos a resucitar de entre los muertos? ¿Por qué esperamos el cielo como una promesa eterna? Lo esperamos o hacemos esto porque somos personas de fe. La fe apoya nuestra esperanza y también apoya nuestra expectativa. Déjeme decirlo otra vez porque hay que decirlo lentamente para que quede claro este concepto. Hacemos todas estas cosas por fe. La fe lo que hace es apoyar nuestra esperanza y apoyar nuestra expectativa. Si yo le pregunto a usted en esta noche, hermano, ¿estamos seguros? ¿Está usted seguro de que usted va a ir al cielo? Algunos tal vez dirían, bueno, yo espero, yo tengo la esperanza que así sea. Todos deseamos ir al cielo. Todos tenemos la esperanza de ir ahí. Pero no solo podemos tener el deseo y la esperanza, tenemos que tener la confianza, la fe de que vamos a llegar ahí. ¿Sí me explico? Hablemos ahora de la convicción. Como usted puede ver desde hace un momento en la presentación, convicción lleva la idea. Fíjense qué importante esto, hermanos. La convicción lleva la idea de ser persuadido
sobre una prueba o sobre la base de una discusión o análisis. Fíjese, hablamos acerca de la certeza, que certeza tiene que ver con esperanza. Pero ahora la convicción es cuando usted y yo podemos estar persuadidos por las pruebas que se nos han dado o somos persuadidos en base a una discusión, a una conversación que tuvimos o acerca de una persuasión que hemos hecho por un análisis persuasivo, inteligente, confianzudo de algún tema en particular. Es decir, cuando nosotros tenemos dudas sobre algo, piense por un momento, cuando tenemos dudas sobre algo y la duda es tan grande que necesitamos investigar, necesitamos preguntar, ir a ciertos recursos, estudiamos ese tema, esa duda, y cuando encontramos la evidencia, cuando finalmente encontramos la evidencia, unimos todos los puntos y hemos hecho un análisis profundo, una investigación profundo y todas las pruebas nos confirman una verdad, entonces nosotros adquirimos convicción. Ahora estoy claro, ahora estoy seguro, ahora estoy confiado, estoy persuadido y nadie me va a hacer cambiar de parecer, porque todas las pruebas, todo el análisis y toda la investigación que he hecho me han hecho llegar a la conclusión de que esto es de esta manera. ¿Ok? Eso es convicción. Entonces, la fe tiene esos dos elementos. Es esa certeza, esa seguridad de que las cosas que usted espera se cumplirán. Pero también lleva convicción, que es estar persuadido de que esas cosas pasarán porque toda la evidencia, todo el análisis que hemos hecho aseguran que esa cosa que esperamos va a ser así. Es una definición larga, quizás compleja, pero espero haberme dado a entender. Las cosas, la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que nosotros realmente no podemos ver. Hay cosas que nos dan certeza. Vemos la creación, los animales, los árboles, el sol, las nubes, pero hay cosas que nosotros no podemos ver. Hay cosas, por ejemplo, como el tercer cielo, cosas que son metafísicas. El tercer cielo, donde Dios mora junto con las huestes celestiales. El único lugar donde nadie ha podido llegar, quizás solamente el apóstol Pablo, como 2 Corintios 12 nos afirma, quizás solamente él ha llegado ahí, pero ¿por qué confiamos? ¿Por qué tenemos la convicción de que ese lugar existe? ¿Cómo lo sabemos? Hay cosas, por ejemplo, historias, porque la Biblia no solamente es un libro de reglas que cumplir, la Biblia es historia. Hablemos un poco acerca de historia. ¿Y por qué estamos convencidos? ¿Por qué tenemos la convicción de lo que no hemos visto? Leemos historia como los israelitas pasando en seco por el mar por el mar rojo. ¿Cómo sabemos, hermanos? ¿Cómo tenemos la convicción de que eso fue así? ¿Cómo tenemos la convicción del diluvio? ¿Cómo tenemos la convicción de la creación? De esa paloma que regresó después del diluvio. ¿Por qué confiamos y tenemos convicción de que Jesús vino a esta tierra y que resucitó entre los muertos? Nadie vio estas cosas, pero usted y yo las creemos porque somos personas de fe. Si usted, mi amigo, mi hermano que me escucha, se considera una persona de fe, la certeza y la convicción son elementos entonces que están en su vida. Y son elementos que al final nos llevan a reconocer que la duda no es una posibilidad. Aunque los montes se derrumben, aunque el sol se oscurezca en medio de la mañana, aún con todo eso, nuestra fe seguirá sin moverse, seguirá siendo una fe, hermanos, amigos, que nos mantendrá de pie, que nos mantendrá firmes, venga lo que venga. Ahora, la fe es algo que nosotros no traemos de nacimiento. La fe
no es algo que yo decido tener por mi propia cuenta. La fe es algo que solo podemos recibir por medio de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esta fe apoya mi esperanza, apoya mi deseo de recibir el cielo como recompensa. Esta fe bíblica es una fe que no nos hará movernos de donde estamos. Qué importante este concepto para los cristianos hebreos que recibieron esta carta. Ellos se querían mover del cristianismo, querían abandonar su fe para finalmente volver al judaísmo, de donde ellos habían, digamos, obedecido al Señor. Sí, ve usted la importancia, mi hermano, en esta noche de esa fe. ¿De dónde nos ha trasladado el Señor a nosotros? ¿De dónde nos ha rescatado el Señor? Por fe obedecimos el Evangelio, por fe estamos en sus caminos. ¿Vamos nosotros a retroceder? Esa es la gran pregunta. ¿O nos vamos a mantener con esa fe inmovible? La fe bíblica es una fe dinámica. Cuando digo dinámica, es una fe que nos va a llevar a movernos, a hacer cosas. No es algo solamente que hemos hecho, sino que es un estilo de vida. La fe del cristiano es un estilo de vida, algo por lo cual hemos decidido vivir. El escritor Pablo lo dijo de otra forma: por fe andamos, no por vista. Es decir, por fe caminamos en esta tierra. Todo lo que el cristiano haga debe ser por fe. Necesita ser hecho por fe. Y ya hemos definido lo que es la fe. Nosotros, hermanos, no apreciaríamos el valor de los versículos 2 al 40 si no entendemos este concepto, esta definición del capítulo 11, verso 1, de lo que es la fe. Bien, hemos hablado entonces acerca de la definición de fe. Vamos a hablar ahora acerca de la demostración de fe. Como ya lo anticipé, hermanos, es mucha información para una sola clase y no podemos analizar versículos por versículos cada uno de estos 40 versículos que tenemos por delante. Así que lo que vamos a hacer en esta noche es resumirlo. Y para resumirlo vamos a dividir, hermanos, vamos a dividir estos versículos restantes en dos grupos. Por fe, en primer lugar, es una frase que se repite en el resto de estos versículos o en algunos de ellos. Según la traducción de la Biblia que nosotros estemos usando, combinadas, usted va a encontrar por lo menos 21 veces en estos 40 versículos esta expresión. En el verso 4, por la fe, Abel. Verso 5, por la fe, Enoc. Verso 8, 9 y 10, por la fe, Abraham. Verso 11, por la fe, Sara. Verso 17, una vez más, por la fe, Abraham. Verso 21, por la fe, Jacob. Verso 22, por la fe, José. Verso 23, 24 hasta el 28, por la fe, Moisés. Versículo 29, por la fe, Israel pasó en seco el mar rojo. Una vez más en el verso 30, por la fe, Israel destruyó los muros de Jericó al rodearlos por 7 días. Verso 31, por la fe, Rahab la ramera
no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Si usted incluye el verso 3, el verso 33 y el verso 39, combinadas una vez más por la fe, es una expresión que aparece 21 veces en estos 40 versículos. ¿Es esto importante para el estudio de nosotros en esta noche? Sí, claro que sí. Y es muy importante porque cada uno de estos hombres y mujeres, y vea que lo pongo en palabras grandes, hicieron algo. Estos hombres y mujeres no solo aceptaron y confiaron en lo que Dios les dijo, sino que ellos también hicieron lo que Dios les dijo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Porque sin fe, la fe bíblica, que va de la mano con obediencia, sin fe es imposible agradar a Dios. Verso 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, dice, en el cual su casa pudiera salvarse, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe, verso 9, habitó en tierra extranjera. Verso 11, Sara, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Usted puede seguir una y otra vez en cada uno de esos versículos, porque una vez más, hermanos, no tenemos tiempo. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe, cada uno de esos hombres y mujeres de la antigüedad, que los encontramos en el Antiguo Testamento, su fe los llevó a hacer lo que Dios les pidió. El mundo moderno, las religiones modernas, mis hermanos y amigos, nos quieren vender una predicación liviana. Y cuando digo liviana me refiero a que ellos nos quieren transmitir la idea de que la fe es simplemente eso, creer y confiar, o confiar y aceptar en lo que Dios ha dicho, y que el ser humano no tiene que hacer nada, tiene que quedarse quieto, inmóvil. Eso es antibíblico, porque hoy estamos considerando el capítulo 11 de Hebreos y es el capítulo de la fe. Ningún otro capítulo de la Biblia nos menciona tantos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe. ¿Pero qué es vivir por fe? Hebreos 10:38 nos decía que el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que permanecen para preservación del alma. Es decir, vivir por fe salva nuestra alma. Vivir por fe preserva nuestra alma. ¿Y qué es vivir por fe? Vivir por fe es vivir en una continua, déjenme decirlo otra vez, en una continua obediencia a los estatutos de Dios. Porque la fe incluye confiar, aceptar y obedecer lo que Dios dice. Y cada uno de estos hombres y mujeres de los cuales hemos leído en esta breve lectura,
hicieron lo que Dios les dijo. Entonces, nosotros podemos resumir esto en dos categorías. Ejemplos individuales de fe. Cada uno de estos los encontramos desde el versículo 2 al versículo 31. Abel, Jacob, Abraham, Moisés, Isaac, Sara, Rahab, ejemplos individuales de fe. Pero también vea lo que el versículo 16, esto es importante, lo que el versículo 16 dice con respecto de estos hombres y mujeres. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Por qué dice esto el escritor? Si usted nota en el versículo 13, conforme a la fe, cada uno de estos hombres murió. Todos estos sin haber recibido lo que Dios les prometió. Murieron en fe y no recibieron lo que Dios les prometió, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque, verso 14, los que de esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos no pusieron sus ojos en la tierra terrenal. Dice que anhelaban una tierra mejor, la celestial. Y dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres vivieron y murieron por fe. Porque estos hombres y mujeres aceptaron, confiaron e hicieron lo que Dios les dijo. Es decir, cuando usted tiene una fe bíblica que obedece a Dios, su obediencia trae deleite, su obediencia trae placer a la persona de Dios. Hermanos, amigos que hoy me escuchan, obedecer a Dios no es fácil. Si fuera fácil, muchos lo harían. No es fácil ceder mi voluntad a la voluntad de Dios. Yo quiero hacer cosas que no agradan a Dios. Usted que me escucha probablemente está luchando con muchas cosas que usted quiere hacer en su vida, pero que sabe que no agradan a Dios. Pues por eso que Jesús lo dijo de otra forma, hay que renunciar aún a nuestra propia vida para poder tomar la cruz y seguirlo. Muchas personas en esta tierra no estarán dispuestos a hacer esto. Querrán deleitarse en sus pecados, querrán seguir haciendo su voluntad antes que la voluntad del Maestro. Seguir a Dios no es fácil, pero seguirlo, como Él nos dice, traerá deleite. Seremos benditos si confiamos en Jehová, si hacemos su voluntad. Pero ¿qué es la fe bíblica? No sé cuántas veces lo he dicho en esta noche, pero lo voy a repetir de nuevo. La fe bíblica es aceptar lo que Dios dice, confiar lo que Dios dice y finalmente obedecer lo que Dios dice. Del versículo 32 hasta el versículo 37 nosotros encontramos lo que sería ejemplos generales de fe. Ya el escritor nos ha mencionado una serie de ejemplos individuales, pero vea lo que dice ahora de estos ejemplos grupales. Leamos versículos 32 hasta el 37, porque la lista podría ser incluso más amplia. Dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas. Es decir, faltan todavía ejemplos de muchos más que hicieron cosas de fe, que por fe, verso 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, refiriéndose a Daniel, apagaron fuegos impetuosos a filo de espada. Leo esto y me acuerdo de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel. ¡Wow! Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, experimentaron azotes y más de esto, prisiones y cárceles. ¿Todo esto por qué? Por fe. Antes de renunciar a su fe, estuvieron dispuestos a sufrir todo esto. Verso 37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Hermanos, estos serían los ejemplos generales. Él no lo habla en detalle, pero hubieron cientos, sino miles de hombres y de mujeres que por fe estuvieron dispuestos a sufrir aún hasta la muerte antes de renunciar a su fe. Me encanta ya en la parte final, hermanos, de la carta, del capítulo 11, de la carta a los Hebreos, esa descripción que se nos da, versículos 38 al 40. ¿Por qué? Porque resume esto que estamos hablando. Nuestra fe tiene que ser demostrada. Estamos hablando de la demostración de fe. Es decir, si usted que me oye en esta noche o en cualquier otro momento que ha de escuchar este video, si usted dice que tiene fe, su fe tiene que ser evidente. Su fe tiene que ser notada por otras personas. Tiene que ser manifestada a través de obras. Si no, es una fe muerta. Santiago capítulo 2 lo dice. Es una fe que tiene que ser manifestada a través de actos. Si usted dice que tiene fe, pero no está haciendo nada para demostrarla, su fe es muerta. No lo dice este servidor, lo dice la palabra del Señor. Hay una demostración de fe. Y esa fe, hermanos, tiene que complacer a Dios. Al punto de que Dios diga, no se avergüenza. ¿Será que a través de mi fe Dios se complace con mi fe o más bien Dios se avergüenza de mí por mi fe? Dios no se avergonzó de estas personas. Es más, no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos en otra forma. No se avergüenza de que ellos fueron sus hijos. ¿Será que yo con mi vida de fe estoy avergonzando al Señor? Es una pregunta interesante, importante, que me lleva a hacer esta otra pregunta en el verso 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mundo de ese entonces no era digno de estos hombres y mujeres, porque su fe tenía un grado tan elevado que todo lo demás, este mundo no era digno para ellos.
Lo cual me lleva a preguntarme a mí, ¿es este mundo digno de mí? En otras palabras, ¿el mundo en el que estoy viviendo está viendo mis obras? ¿Está viendo mi fe por mis obras? ¿Sus vecinos están viendo sus obras de fe? ¿Sus familiares están viendo sus obras de fe? Las personas con las cuales usted se rodea siempre están viendo su fe a través de sus obras y por esas obras ellos están glorificando a Dios. Interesante pregunta. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tipo de fe estamos demostrando? ¿Está el mundo viendo? ¿Están las personas a nuestro alrededor viendo que aceptamos lo que Dios dice, que confiamos lo que Dios dice y que estamos haciendo lo que Dios nos dice? Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, ni uno solo de ellos. Y todos estos, vea la expresión, verso 39, todos estos recibieron gran testimonio, testimonio que queda para nosotros de su fe, pero no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es justo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que hoy leemos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si ellos hubieran recibido lo prometido, quizá nosotros hubiéramos quedado excluidos. Pero la promesa también tiene que alcanzarnos a nosotros. Hoy que estudiamos su palabra, hoy usted que me escucha, hoy yo que enseño esta parte, podemos notar la justicia de Dios. Sabemos que la esperanza y la promesa final es el cielo. Algún día Dios se la dará a ellos que murieron por fe. Es una gran cantidad de hombres y mujeres que vivieron y murieron por fe, y por fe, esa fe los va a hacer o los llevará a recibir el premio de la vida eterna. Igual para usted y para mí es esa promesa. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo para ir con todo este pueblo hacia la eternidad? Lo mismo que ellos hicieron. Vivir por fe, vivir aceptando lo que Dios dice, confiando en lo que Dios dice y haciendo lo que Dios dice. ¿Cuál mandamiento de Dios le falta a usted por obedecer? A mí me faltan muchos y sigo luchando para poder obedecer. Quizás no lo voy a lograr nunca, de hecho no lo voy a lograr nunca. Nunca voy a tener una obediencia perfecta, pero eso no significa que no lo deba intentar. Eso no significa que no me deba esforzar y perseverar en la obediencia que Dios demanda de mí. Hermanos, este ha sido el capítulo 11 de los Hebreos. Un poco resumido, pero espero que haya sido de gran provecho para su vida espiritual y que le haya fortalecido grandemente su fe. Dios mediante, la próxima semana estudiamos el capítulo 12, uno de los capítulos que más nos anima en la vida cristiana. Hasta entonces, deseo que el Señor bendiga sus vidas, sus familias y todo lo que usted hace en la obra del Señor. Hasta la próxima semana, hermanos. Bendiciones.